Hola, hola, buen día. Hola, Olga, ¿cómo estás? Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si entran algunos más. Ahora sí, ahora tenés sonido. Buen día, Claro, Olga. ahora sí, ¿cómo estás vos? Dije. Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Me Acá alegro, me alegro. preparando un poquito las cosas para la clase y nada, ahí Perfecto. esperando que se sumen los hermanos. ¿Eh? Buenísimo, lindo día hoy. Sí, precioso, la verdad que sí. La verdad que sí, hay Muy lindo. un Sí, sol. después de la lluvia de ayer. Sí. Pero bueno, si querés buscar para ya estar adelantada en esto, eh, vamos a Sí, leer, vamos a leer primero Génesis 3 14 y 15. bueno, Génesis busco. 3 14 y 15. Voy Eh, a prender mi luz grande porque si no me parece. Sí, veo. ok. Hola Gloria, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Nos seguimos sumando. Yo sé que Gloria está trabajando, así que no puede participar, pero ella puede escuchar la clase igual. Así que bien. Muy bien. Bárbaro. Esperamos un minutito más para los rezagados. Alguno que por ahí se quedó. eh, ¿Qué querés? ok. Muy bien. Bueno, si les parece, vamos a ir orando. Así ya Bueno, y 5 arrancamos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por gracias. poder, Señor, estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté cubriendo nuestras vidas, cubriendo nuestras familias. Señor, toma autoridad sobre nuestras casas. Señor, y nos Amén. ponemos en tus manos, Señor. Resistimos todo ataque del mal y declaramos, Señor, tu poder obrando sobre nuestras vidas. Cúbrenos, Señor, y ilumínanos, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, se sumó alguien a la oración. ¿Eh? Sí, mirá, acá la tengo, Ariana, Mírala. Ay, qué bonita. Qué ojazos que compañera. tiene. Qué ojazos ¿Viste? que Sí. tienen. Sí, hermosa. Hola, Elena. Buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Fui a hacer Bueno, unas compras y vine volando. viniste orando. Bueno. Sí. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a ver algunos puntos que tienen que ver con la guerra espiritual y que tienen bastante que ver con la mujer. Así que me alegro de que sean varias mujeres que van a participar. Génesis 3 14 15. Génesis 3 14 15 dice, Ay, ¿viste? Llegaron ellos. le voy a Bueno, pedir yo leo, sí, por favor. y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre su pecho, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, así el pasaje. Bueno, tu perrita Sí, reacciona como le pasó a Milei, que estuvo en la semana dando una conferencia y el perro empezó a sí. ladrar en medio de la conferencia. Ya, Así voy que a, voy a bueno, apagar por las dudas apago el audio. sí, 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 bárbaro. Gracias. Bueno, acá podemos ver claramente que nos habla acerca de
la serpiente como aquella que representa y representó en ese momento al mismo Satanás, que vino a tentar a la mujer, ¿no es así?, frente a lo que era ese árbol que Dios les había dicho que podían comer de todos los árboles y de todos los frutos que había allí en el paraíso, pero que de ese árbol que era de la ciencia del bien y del mal no podían comer. Y sin embargo, justamente fue tentada porque lo que Satanás le dijo es que Dios les había mentido. El primer engaño de Satanás fue decirle a la mujer de que Dios les había mentido. Miren, miren cómo el mentiroso trató al otro de mentiroso. Esto, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero es muy común que esto pase, ¿no? Que el mentiroso trate al otro de mentiroso, ¿eh? Y la escritura nos confirma acá que comienza esta cuestión de enfrentamiento entre Adán y Eva y Satanás desde la misma creación de ellos, ¿no? Como la máxima creación de Dios, como hombre y mujer, ¿no? Y acá nos podremos detener un minuto a pensar por qué este odio de Satanás por la mujer y por el hombre, ¿no? Y por su descendencia, ¿no? ¿Cuál es el origen del odio de Satanás por el hombre? Bueno, justamente ahí es donde nos podemos ubicar en esta cuestión de que Dios creó todo lo que fue creado, todo lo que existe, fue creado, dice la palabra, por Él y para Él, ¿no? O sea, todo le pertenece, pero de alguna manera mucho de lo que existe fue creado para servirlo o para estar a su disposición. Sin embargo, el hombre y la mujer fuimos creados para una relación de amor con Dios. No fuimos creados para servirle, le servimos como consecuencia de ese amor. Pero nosotros fuimos creados para vivir una relación de amor con Dios. ¿Eh? Fue para estar a su lado, para estar junto con Él. Fíjense que la palabra dice que Él se paseaba sobre el Edén, ¿no? Y charlaba y compartía con el hombre y con la mujer. Esto era una parte, es una parte fundamental para entender el por qué hoy podemos comprender en Cristo el amor tan grande de Dios por la humanidad, el amor tan grande de Dios por el hombre y por la mujer, porque para eso fueron creados. Fuimos creados para vivir una relación de amor con Él. Ahí está la base. Entonces Satanás, en su encono, en su enojo, en su situación tan adversa, porque justamente eso es lo que Él es el adversario, ¿no? Es aquel que se pone del otro lado, con relación a Dios y también lo hace con relación al hombre y a la mujer. Él pasa a ser nuestro adversario. ¿Eh? Recuerden que la palabra adversario fue usada también por Jesús cuando Pedro le dice, escapate, o sea, no dejes que te maten. Pedro lo alienta para que Jesús escapara. Y en ese momento Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, le está diciendo, apártate de mí, que me sos adversario. O sea, estás yendo en contra de lo que yo debo hacer. Porque en realidad Jesús sabía que él tenía que pasar por la cruz. Jesús sabía que esto tenía que suceder, ¿no? Y aunque parezca mentira, así como en la cruz, Satanás pensó, creyó que realmente había ganado, ¿no? Así como pensó primero que había ganado cuando logró apartar a Adán y a Eva de la bendición de Dios, de estar en las manos de Dios, allí él piensa haber ganado. Luego, en este encono que él tenía contra el hombre, comienza a generar toda esta cuestión de dioses que sobre todo muchos dioses de la antigüedad, y lo podemos ver prácticamente en todas las culturas, ahí nos podemos dar cuenta cómo esto es tan diabólico de verdad. En la mayoría de las culturas antiguas, determinados dioses exigían la entrega del sacrificio de niños. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver también con el odio de Satanás hacia la mujer y hacia su descendencia, ¿no? La descendencia es la humanidad, somos los hombres. Entonces, el odio de Satanás hacia los hombres se mostró en una primera instancia en esto de que dioses
generaban esta cuestión de que no eran otra cosa más que demonios, ¿no? Poniéndose en lugar de dioses en la antigüedad, buscando que se sacrificaran niños, que se sacrificaran personas permanentemente en distintos lugares. Yo estuve hace poco en México y en la visita de unas ruinas mayas me explicaron que los mayas entregaban a sus dioses aproximadamente 40.000 personas por año. 40.000 personas por año. Imagínense la cantidad de gente que mataban, y realmente era algo impresionante lo que hacían. Por eso eran considerados terriblemente asesinos o sanguinarios los mayas, ¿no? Pero bueno, después ahora vamos a hablar de nuevo de los mayas con respecto a otra cuestión. Pero si volvemos a esto, Satanás se posiciona como adversario, como venganza frente a Dios. Él lo que quiere es vengarse de Dios. Él quiso ocupar el lugar de Dios y no pudo. Él quiso ponerse en el lugar de ser adorado y de ser venerado y no pudo. Porque Dios finalmente le quita a él la posibilidad y lo echa y lo saca de delante de su presencia y lo envía a la tierra, ¿no es así? Y pierde el lugar que él tenía al lado de Dios. Entonces, en este enojo, en este odio, en esta bronca hacia Dios, lo que busca es destruir a su máxima creación, que no somos otra cosa más que nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes permanentemente que somos el blanco al cual Satanás va a atacar permanentemente. Somos el blanco que él ha escogido, porque odia a Dios y odia lo que Dios creó. ¿eh? Y acá hay algo importante también, que nosotros podemos decir de que en esto de que él piensa haber matado a tantos niños, matado a tanta gente y de alguna manera con lo que logró con Adán y Eva haber vencido. Luego, ¿qué pasa? Al venir Jesús, él lo que piensa es que logrando matarlo a Jesús, logra vencer frente a esto, frente a Dios. Y en realidad es justamente lo contrario. Porque Jesús se dispone a la muerte para disponerse a la resurrección y así vencer a la muerte. Entonces Jesús vence a la muerte y de esta manera vence definitivamente a Satanás. Y hay un texto que lo dice en Primera de Juan 3:8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Mm? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjense lo fuerte que es esta batalla espiritual, lo fuerte que es esta guerra espiritual, de la cual muchas veces los cristianos vivimos como medios, no sé, algunos porque no les gusta la idea, no, no, a mí no me gusta esto de meterme en la guerra espiritual, porque los demonios me dan miedo y todo eso. Alguna gente lo mira por ahí y otra gente lo mira desde la inconsciencia, ¿no? Desde el lugar de decir, no, pero es como que pierde conciencia de la realidad espiritual que lo rodea, ¿no? Y ustedes saben que son dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual, son dos mundos que están en permanente tensión el uno con el otro. Y en esa tensión, esto que yo pongo acá mis manos para ejemplificarles, donde se unen los dedos, en esta intersección, justo en la intersección es donde estamos nosotros. Nosotros vivimos en la intersección de los dos reinos. ¿Está bien? Entre el reino material y entre el reino espiritual. Vivimos justo en ese lugar. Y en nuestra inconsciencia de ello, el que sale siempre con ventaja es Satanás. Porque cuanto más inconscientes seamos, más fáciles somos de atacar. No se olviden que seguimos viviendo bajo una realidad material, bajo una realidad pecaminosa, bajo una realidad de tentaciones. Entonces Él siempre ahí tiene victoria cuando nosotros somos inconscientes de esa tensión que existe constantemente, entendiendo que vivimos en guerra, que vivimos en guerra. Y si no queremos participar de la guerra, sería en este momento como que, no sé, ucranianos y rusos o israelíes y palestinos dijeran, no, yo no quiero vivir en esta guerra.
Y van a estar ahí en el medio, es decir, pero estás acá en Israel y cada vez que suena la alarma, mejor que te escondas porque si no, sos boleta. Y dice, ah, no, pero yo no quiero estar en la guerra. Y le va a caer el misil encima y se va a morir. O sea, por más que diga no quiero estar en la guerra, está en medio de la guerra. ¿Me siguen? ¿Cuál es la idea? O sea, yo no puedo decir no estoy en una guerra por el solo hecho de no querer ser consciente de ella. Si un israelita lo hiciera ahora, estaría loco. Y si un ucraniano lo hiciera ahora, estaría loco. O sea, le dirían, vos no entendés que estás arriesgando tu vida. Bueno, el cristiano que no quiere ser consciente de la guerra espiritual está arriesgando su vida permanentemente, arriesga su vida permanentemente. Es como aquel que porque no ve la electricidad piensa que la electricidad no existe. ¿Está bien? Entonces, si no, pero si no se ve, ¿y qué tiene que ver que no se ve? ¿Me explico? O sea, existir existe igual. O sea, hay muchas cosas que no se ven, pero existen. Lo mismo pasa con el mundo espiritual. ¿Eh? Tenemos que ser conscientes de esto. ¿Eh? Cualquier pregunta que quieran hacer sobre el asunto, me avisan. Pero, y una de las cosas más importantes que el enemigo quiere lograr atacando al hombre y especialmente atacando al cristiano, es bloquear el mensaje, impedir que el mensaje sea propagado. ¿Qué mensaje? Obviamente, el mensaje de Cristo, ¿no? Si nosotros somos algo en esta tierra, además de ser hijos de Dios, ¿saben qué somos? Mensajeros. Somos mensajeros. Llevamos un mensaje. Cargamos con un mensaje porque lo llevamos en nuestra propia vida. ¿Mm? El mensaje es Cristo mismo. Y lo que el enemigo quiere impedir es que el mensaje sea propagado. ¿Por qué? Porque miren cómo dice 2 Corintios 4:3-4. 2 Corintios 4:3-4. Al que lo quiera anotar. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo que está Dios en minúscula? Está en minúscula porque no es nuestro Dios, no es el Dios verdadero, sino que es un Dios falso y es Satanás mismo. El Dios de este siglo, dice, Mm. Cegó el entendimiento de los incrédulos, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Impresionante. O sea, para que Dios no llegue a ser una realidad en la vida de las personas. Para esto, permanentemente mantiene alejado y mantiene atado a los hombres a la ignorancia. ¿Eh? Hoy que se vive en un mundo que se cree que somos tan libres y se creen que cada uno hace lo que quiere y todos somos dueños de hacer con nuestra vida como bien nos parece y creemos que eso habla de una gran inteligencia y de una gran libertad. Fíjense algo que dijo un psicólogo que tengo aquí, Richard Dobbins. Richard Dobbins dijo acerca de esto, ¿no? Dice, más allá del materialismo de los 50, del narcisismo de los 60 y del hedonismo de los 70, ha surgido una sociedad que practica el aborto, comercializa el cuidado de los niños y aísla a los ancianos. Enceguecidos con la confusión de prioridades, nos hemos deshumanizado y destruido nuestras relaciones familiares. Impresionante lo que dice este psicólogo. Impresionante. Habla de la práctica del aborto y fíjense que, o sea, no es otra cosa lo del aborto más que antes entregaban los niños a los dioses y ahora al dios del humanismo le entregan esos niños que son abortados, que son asesinados, porque esa es la palabra, son asesinados en función de vivir nuestra vida como a nosotros nos parece o como nosotros queremos vivirla, ¿no? Mujeres que muchas de ellas pudieron haber hecho varios abortos, pero sin embargo aman a un perro o a un gato y viven con su perro y su gato como si fuera su hijo. O sea, locuras como esa que existen hoy, ¿no? Una sociedad perdida en su conocimiento de lo que es la bendición de Dios.
la bendición de Dios. Hoy han logrado, con todo este pensamiento care, con todo este pensamiento LGTB, han logrado, yo creo que el diablo logró una de sus máximas victorias, que es lograr que la mujer odie tener bebés. Hoy hay mujeres que odian la idea de tener hijos. Y yo pienso que allí está uno de los máximos logros de Satanás, ¿no? La mujer que es el instrumento de Dios para la propagación de la humanidad, o sea, para la extensión de la humanidad, termine deseando no querer tener hijos, ¿no? Es algo increíblemente diabólico todo esto, ¿no? No estamos hablando de quién puede, quién no puede, quién logró, quién no logró tener hijos. Estoy hablando de aquellas mujeres que socialmente han sido inducidas y han sido mentalizadas, han sido adoctrinadas en este tiempo para odiar la idea de tener hijos. ¿Eh? No sé si se acuerdan una de las fotos que aparecieron hace un par de años atrás con toda la lucha feminista, que era una nena chiquita vestida de verde pisando un muñeco bebé. No sé si se acuerdan de esa foto. Una nena pisando un muñeco bebé, inculcándole a una criatura el odio al bebé. ¿Eh? Yo creo que es uno de los logros más grandes de Satanás, porque es uno de las ideas que más pueden destruir a la humanidad. ¿Está? Así como logró destruir los matrimonios a través de todo lo que es el enfoque, la sexualización, todo el tema de la sensualidad y todo el tema de la sexualización de la sociedad, donde todo lo que tiene que ver con las relaciones entre el hombre y la mujer está más relacionado hacia la sexualidad que otra cosa, ha logrado destruir los matrimonios a través del adulterio. El adulterio pudo destruir los matrimonios y por ende destruir matrimonio, destruir familias, destruir criaturas. ¿Ah? Criaturas que se crían con la madre sin una imagen paterna. Lo que hoy se llama este gran caos social que se llama Ay, ¿cómo es? No me sale la palabra ser la persona que no tiene padre y que es de alguna manera, bueno, ahora me va a salir la palabra. Ya pasé los 50 y entonces me cuesta algunas palabritas me cuestan. Pero bueno, esto de ser, ay, no me sale. Y a ninguno de ustedes les sale tampoco. No, no huérfano, no, la palabra no es huérfano. Sí, orfandad, la orfandad, ¿eh? La palabra es orfandad de la que se O habla muy... monoparental también. Sí, 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 pero no, no, gracias igual, pero la palabra era orfandad, tiene que ver con esto, ¿no? De la falta de esa imagen que los chicos necesitan. Ustedes saben que quien afirma la sexualidad es el papá. El que afirma la sexualidad del varón es el papá porque lo hace sentirse varón, ¿no? Se identifica con él, el nene varón se identifica con el padre. Y el padre es quien afirma la sexualidad de la mujer porque es el que le dice, ay, qué bonita, mi hermosa, mi reina, mi bebé, qué linda que sos. El que la afirma como mujer es el Claro, papá. El papá sí. afirma a la mujer como mujer y afirma al hombre como hombre. Y esto el diablo también lo sabe y por eso logra destruir los matrimonios, logra que las leyes le entreguen sí o sí los hijos a las madres y que los chicos queden sin papá y que hoy la imagen del padre, es más, en algunos lugares y en algunos pensamientos feministas como el que hablábamos antes, las mujeres quieren tener hijos pero sin tener esposos, o sea, no les interesa tener un hombre al lado, pero sí les interesa tener hijos, sin entender el daño que le hacen a esos hijos al no tener un hombre, al no tener un papá en sus vidas, ¿no? Entonces, la importancia del padre. Y si ustedes analizan hoy, van a poder ver que la gran mayoría de los que están presos, la gran mayoría de los que se drogan, la gran mayoría de asesinos, la gran mayoría de personas con problemas de identidad sexual, todos son chicos sin padre. En la gran mayoría de todos esos casos no existe el papá. ¿Eh? Entonces, miren las estrategias de Satanás. Él es un estratega, él juega al ajedrez con nosotros. Nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Él juega al ajedrez con nosotros haciendo ¿qué? Haciendo varias cosas
que ahora vamos a mirar un segundito. Si alguno quiere anotar toda esta lista y anotar los pasajes bíblicos, quédense tranquilo que yo les voy a tener paciencia para que lo anoten. ¿Eh? Pero vamos a ver cómo actúa Satanás. Vamos a ver cómo actúa. Y le voy a leer acá una lista que tengo, empezando por Génesis 3:1, que dice que él es astuto. ¿Eh? Él obra con astucia. Génesis 3:1. ¿Eh? Es mentiroso. Y esto está en Génesis 3:13. Mentiroso. Génesis 3:13. Es enemigo y es vengativo. Salmo 8, versículo 2. Salmo 8, versículo 2. Enemigo y vengativo. Él es destructor. Isaías 54:16. Destructor. Isaías 54:16. Él es el tentador. ¿Eh? Mateo 4:3. Mateo 4:3 y Primera Tesalonicenses 3:5. Bien. Príncipe de los demonios. ¿Eh? Mateo 12:24. Príncipe de los demonios o Belcebú. Mateo 12:24. Asesino, dice Juan 8:44. Juan 8:44. Mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. ¿Eh? Él es el maligno, dice la palabra. Mateo 6:13 y Juan 17:15. Mateo 6:13 y Juan 17:15. ¿Eh? Dios de este siglo, dice 2 Corintios 4:4. El príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. El dragón o la serpiente antigua, dice Apocalipsis 12:7-9. Apocalipsis 12:7-9. Príncipe de la, perdón, dragón o serpiente antigua. Y el último dice que él es el acusador. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 dice que él es el acusador. Fíjense que muchas de estas características de Satanás podemos encontrar las características de los hombres de este tiempo, las características que él ha logrado inculcar en la mente y en el espíritu del hombre a lo largo de los siglos, ¿no? La mentira, la astucia, el destruir al otro, ¿m? El tema obviamente del asesinato, de la maldad, ¿eh? Y cosas así, ¿no? Que de alguna manera son parte de las características de la naturaleza del hombre de hoy. Y para esto nosotros debemos saber cómo estar bajo protección, cómo estar verdaderamente protegidos. Y quiero para esto leerles algo muy lindo que encontré, que ya lo voy a postear en las redes también, porque la verdad que me impactó mucho con respecto a cómo vivir protegidos con respecto al enemigo, ¿no? Y un tal William Gurnall fue un pastor anglicano del 1600. 1600 sería hace casi, bueno, 300 años, 300 y pico de años, en el 1600. ¿Qué siglo es el 1600? Se lo dejo para que alguno lo piense y me lo conteste. ¿De qué siglo es el 1600? Fíjense lo que decía William Gurnall. Decía lo siguiente: si usted va a tomar la protección del Dios admirable, o sea, si usted va a tomar la protección del Dios admirable, debe mantenerse bajo su cobertura. O sea, si yo digo que me voy a poner bajo su protección, debo permanecer bajo su cobertura. Síganme la idea porque si no se van a perder. Síganme la idea. Fíjense, dice, ¿cómo
resultaría de provechosa la sombra de una gran roca si nos sentamos fuera de su alcance? Repito, ¿cómo resultaría provechosa la sombra de una gran roca si nos sentamos fuera de esa sombra, si nos sentamos fuera de su alcance? Lo que quiero decir es que si nos apartamos de la protección de Dios, aventurándonos al calor de la tentación, no deberíamos sorprendernos cuando nuestra fe se derrumba y caemos en pecado. ¿Eh? Entonces, ¿dónde está la clave de ponernos bajo la protección de Dios? Es permanecer bajo la sombra del Omnipotente, o sea, permanecer debajo de su cobertura. Yo no puedo correrme de la protección de Dios. Ahí es donde estoy seguro. Ahí es donde estoy seguro. ¿Eh? ¿Se la pueden imaginar una gran roca en una playa? Yo no sé por qué yo me la imaginé en la playa. ¿Vieron? Será porque me gusta la playa. Y tal vez algunos se la imaginó en la montaña, pero yo me la imaginé en la playa. Entonces imaginen una gran roca y una tremenda sombra, pero resulta que yo me siento en la arena donde no hay sombra. ¿Vieron? Y como dice ahí bien clarito la explicación de este hombre, dice que el calor de la tentación nos va a sorprender y va a derrumbar nuestra fe y va a hacernos caer en pecado. ¿Por qué? Porque yo no estaba en ese momento bajo la protección de esa roca, como debería serlo. ¿Eh? Y esto es algo clave para entender cómo debemos permanecer bajo la protección de Dios. Esto pasaba con Israel permanentemente. Dios le daba las victorias y Dios le prometía las victorias si Israel permanecía en obediencia. Israel desobedecía y terminaba perdiendo las batallas. Cada vez que Israel desobedecía, perdía una batalla. Después, ¿qué hacía Israel? Se arrepentían de nuevo, le pedían perdón a Dios de nuevo, Dios tenía misericordia de ellos, los volvía a recibir, volvían a estar bien con Dios y otra vez volvían a alejarse, volvían a meterse con otros dioses y a hacer otras cosas y allí venían los enemigos, cuando los atacaban, les ganaban. ¿Por qué les ganaban? Porque estaban viviendo en desobediencia. Entonces el enemigo siempre nos va a ganar cuando vivimos en desobediencia. El enemigo siempre nos va a ganar cuando por más que digamos que el Señor es nuestro Dios, estamos corridos de su sombra. O sea, siempre va a terminar venciendo. El enemigo es muy astuto y él ataca constantemente. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta profundamente esto de ser conscientes, conscientes de la guerra espiritual, conscientes de la realidad espiritual a nuestro alrededor, que no es algo de la Biblia o algo que le pasa a la gente que está metida con las cosas raras, ¿vieron? No, a mí no me pasa porque yo me porto bien, porque yo no hago nada raro. Mirá, quédate tranquilo, que no hace falta que hagas nada raro. El enemigo te va a querer destruir igual, te va a querer atacar igual, por más buena persona que seas, lo que él va a querer es que dejes de serlo. Lo que él va a querer es que dejes de serlo. Yo no me olvido más un compañero que tuve en la Marina Mercante, que era un chico muy, pero muy, pero muy bueno, y lo atacaban tanto y lo burlaban tanto y le decían tantas cosas feas todo el tiempo, que llegó un momento que él dijo, y me lo dijo a mí porque éramos amigos, me dijo, yo voy a dejar de ser bueno, ahora me van a conocer. Y yo le dije, vos no podés permitir que la maldad de ellos arruine tu bondad. Miren, yo se lo decía, ni creyente era yo en ese momento, ¿eh? Y ya andaba de pastorcito por ahí. No, o sea, yo le decía, vos no podés dejar que la bondad de ellos, vos sos demasiado bueno, le decía yo. Sos demasiado bueno, no dejes que te arruinen tu bondad. Y era lo que estaba pasando. Y eso es lo que el enemigo quiere lograr, que te traicionen, que te ataquen, que se burlen de vos, que digan cualquier cosa de vos para arruinar tu bondad, para arruinar tu comunión con Dios, para arruinar tu seguridad en Dios y que empieces a reaccionar como el enemigo quiere que reacciones. Él quiere que agarres un palo y que empieces a pelear. Y Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a permanecer en la bondad, en la confianza, en la seguridad de que estamos bajo su sombra. Y si estamos bajo su sombra, estamos protegidos.
Amén. Lo que pasa es que acá también hay tensiones muy fuertes a nivel espiritual, ¿no? Hay tensiones que tienen que ver con otras cosas también, con esto de que nosotros tenemos que entender que sí tenemos autoridad sobre los espíritus, sí tenemos autoridad sobre el poder del enemigo. Si quieren anotar allí Lucas 10:19, que habla de que tenemos autoridad sobre el poder del enemigo, Lucas 10:19 y Efesios 1:22 nos hablan de esto. Sí tenemos autoridad frente al poder enemigo, pero todavía tenemos libertad de elegir. Y esto es lo que pasaba también con Israel, ¿no? Cuando desobedecían. Entonces, al tener libertad de elegir, podemos elegir por hacer su voluntad o no, por obedecer o por no obedecer. Uno de los problemas que tiene el ser humano es que Dios le dio libre albedrío. O sea, nos hizo libres y la libertad es una tremenda responsabilidad. La libertad es una tremenda responsabilidad. ¿Qué le pasa a la mayoría de los adolescentes cuando le das una moto? A ver, ¿qué le pasa a un adolescente cuando le das una moto? Se choca. La gran mayoría chocan. ¿Y saben por qué chocan los adolescentes? Les doy un análisis psicológico de esto también, que tiene que ver también con lo físico, con lo que es el cuerpo, ¿no? No solo lo psicológico. El cuerpo de un adolescente está en pleno desarrollo y el cuerpo de un adolescente, o sea, el adolescente cree que tiene una dimensión y en realidad tiene otra, porque él todavía no se adaptó a su nueva dimensión. Por eso se chocan contra los muebles. Por eso se le caen las cosas, que quieren agarrar algo y se le cae. Típico del adolescente que rompe todo. Entonces imagínense si le das una moto. Lo mandas al muere si le diste una moto. Y el adolescente lo primero que te va a pedir es una moto. Y es lo peor que le podés dar. Porque la libertad implica responsabilidad. Libertad implica responsabilidad. Hoy se habla mucho de libertad y yo me alegro que nuestro país esté hablando de libertad, pero al mismo tiempo se tiene que hablar de responsabilidad porque si no es peligrosísimo, es un mono con navaja, como el adolescente con la moto, o como una persona que cree ser guiada por Dios y que muchas veces no está entendiendo claramente las cosas de Dios y hace locuras. Ayer me contaba un muchacho de una iglesia de que un joven de la iglesia, que otros jóvenes lo seguían y que era líder, ¿no? Líder de todo un grupito, les dijo, no, no, porque a mí Dios me mostró que nos tenemos que ir a esta iglesia y nos tenemos que ir a otro lado y nos tenemos que ir todos juntos. ¿Sabe qué hizo? Se fue de la iglesia, se llevó a todo el grupo y hoy están todos en las drogas. Hoy están todos en las drogas. Porque ese chico no solamente no sabía lo que hacía, sino que no podía consigo mismo y mucho menos con los que estaba liderando. Y se apartaron todos y hoy tienen la vida arruinada por las drogas. ¿Me entienden a dónde voy? Y Satanás tiene todo esto muy claro y nosotros no. Ahí está el problema. Y nosotros no. ¿Por qué? Porque sí, como leíamos recién, sí es verdad que tenemos poder sobre el enemigo, ¿está bien? Pero todavía tenemos libertad para elegir, o sea, tenemos libre albedrío. Y esto está bueno, pero es peligroso. Esto está bueno porque es nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de decidir, nuestra capacidad de resolver o de no resolver, pero que debe ser con mucha responsabilidad. ¿Está bien? Y dice que otro de los problemas que tenemos que es que somos parte todavía de una naturaleza caída. O sea, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros. ¿Eh? Por eso el apóstol Pablo puede decir, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer es lo que hago. ¿No? Pablo y decía, ¿no? Como diciendo, ¿por qué todavía tengo que estar en este cuerpo de muerte? Decía Pablo. Como, ¿por qué tengo que seguir soportando esta naturaleza pecaminosa que hay en mí, que hay en mi cuerpo? Y como que él que renegaba de eso. Y de alguna manera el cristiano sigue, o sea, vive hoy en el espíritu,
pero lo que vive en el espíritu lo vive dentro de esta carnalidad, o sea, dentro de este envase en el que estamos, y el envase en el que estamos está sujeto a una naturaleza pecaminosa. Y esto es dificilísimo de resolver. Por eso no podemos salirnos debajo de la sombra de la roca. Por eso no podemos salirnos de la obediencia. Por eso tenemos que buscar estar en Cristo, permanecer en Cristo. ¿Eh? No es que nosotros estemos en Él, sino entender que Él está en nosotros y entender que nosotros debemos permanecer en Él. Y ahí está la clave que nos va a llevar a ser libres de las acechanzas del diablo. Entonces, nuestra naturaleza es débil, nos hace propensos a la actividad del enemigo. Nuestra naturaleza es débil y esto es realidad y tenemos que ser conscientes de ello. ¿Eh? Y por eso debemos guardarnos. Y por eso nos dice que nosotros mismos, dice, para que permanezcamos, que obedezcamos. O sea, nos pide la palabra en forma directa a nosotros, conciencia, conciencia, claridad de qué nos conviene hacer y qué no nos conviene hacer. Porque la palabra sabe, Dios sabe que estamos enfrentándonos permanentemente a un enemigo que es enemigo de Él y por eso es enemigo nuestro. ¿Eh? Y que la manera que tiene de atacarlo a Dios es atacando a sus hijos, atacando a la humanidad, por un lado, y atacando a sus hijos. ¿Eh? Imagínense atacando a la humanidad, volviendo a lo de las guerras, ¿no? Cómo él logra que mueran miles de personas, cómo el enemigo logra que mueran miles de personas en una guerra y posiblemente entre esos miles había miles que se iban a convertir y que eran hijos de Dios y que iban a terminar en las manos de Dios. Y sin embargo, cuanto más gente el enemigo logre destruir y logre matar, más gente aleja de la posibilidad de la salvación. Entonces, por un lado, la destrucción de la humanidad, pero principalmente también el ataque a los hijos, porque los hijos ya somos parte de la casa. Nosotros ya somos parte del reino de los cielos. Y lograr que se aparte un hijo de Dios, o lograr que muera un hijo de Dios, o lograr que haga cualquier cosa con su vida un hijo de Dios, es atacar directamente el corazón del Padre. Satanás ataca directamente el corazón del Padre cuando te ataca a vos. ¿Ah? Y tenemos que ser conscientes de estas cosas. Amén. No sé si alguno tiene alguna pregunta o algo que quiera compartir sobre esto. ¿Mm? Yo quería preguntar, viste que vos estabas pasando, me quedé en Primera Tesalonicenses, lo del mal del enemigo. Ah, pero te falta un montón. No, Así no, que, no, solo no anoté el versículo nada más, después lo ah, demás todo lo anoté. ok, ok. Primera Tesalonicenses 3:5. Gracias, eso me faltaba nada más. Dale, dale, por nada. E igualmente, para Gracias. los que no hicieron tiempo de anotarlo y lo quieren tener, yo después que termino la clase le saco una foto y la pongo en el WhatsApp. ¿Les parece? Le saco una foto a esa parte donde tengo toda esa lista y se las pongo ahí en el WhatsApp para que la puedan ver y la puedan tener. ¿Les parece bien? Bárbaro. Bueno, Gracias. un tema importante que tiene que ver con la batalla con el enemigo. Y acá donde yo quería volver a los mayas. ¿Saben lo que le pasó a los mayas con los españoles? Cuando los españoles bajaron de los barcos y cuando empezaron a esta guerra, ¿no? Esta pelea entre ellos, entre los mayas y los españoles, los mayas tenían sus cuchillos y tenían arco y flecha. ¿No es así? Arco y flecha. Que yo quiero estudiar el tema del arco y flecha, porque ustedes saben que en todas las civilizaciones del mundo había arco y flecha. Y yo digo, al final, ¿quién fue el primero que se le ocurrió el arco y la flecha? ¿Y por qué se les ocurrió a todos? ¿No? Realmente es un tema que me tiene ahí, ¿no? Como que lo quiero investigar. Pero volviendo al asunto, los mayas tenían arco y flecha. Y los españoles no solamente vinieron con sus armaduras,
no solamente venían con sus armas mucho más poderosas, con sus espadas, con sus lanzas, con metal, sino que además venían con caballos. Y los caballos no existían en América. Entonces, lo que los mayas vieron fueron una cosa que se movía, que tenía cuatro patas y que tenía armadura y que tenía espadas y lanzas. Y que entonces lo veían como una sola cosa, porque ellos no entendían que no eran una sola cosa. Entonces, ¿a quién le disparaban la flecha? Al caballo. Y cuando le disparaban la flecha al caballo, el caballo caía, pero el español se levantaba y atacaba al maya y lo mataba. Atacaba al aborigen y lo mataba. Entonces, lo que el maya no entendía, de que una cosa era el caballo y otra cosa era el hombre que estaba montado sobre el caballo. Lo interesante de esta ilustración es que muchas veces nosotros, cuando tenemos lucha espiritual, atacamos al caballo, pero el jinete viene y nos ataca de nuevo. O sea, cuando tenemos lucha, nos peleamos con el otro, pero el demonio que el otro tiene encima viene y nos ataca de nuevo igual. O sea, en vez de pelear con el demonio, peleamos con la persona. Y ahí volvemos al famoso tema, ¿no? De no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y esto lo dice en todos los niveles. Acá no habla de guerra territorial o de estar batallando contra un demonio. Está hablando de todos los niveles. No tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, cada vez que discutimos, cada vez que nos enojamos, cada vez que de alguna manera le tiramos la flecha al caballo, no nos damos cuenta de que estamos tratando o sea, matamos al caballo y el jinete se nos viene encima igual. O sea, el demonio que esa persona tiene encima nos va a seguir atacando igual. Por más que nosotros nos enemistemos, nos peleemos, nos golpeemos, no sé, lo que se les ocurra, lo que hagamos, nos peleemos para siempre. Y bueno, ese demonio que vino a lograr esa desunión, esa lucha familiar, esa lucha entre amigos, esa lucha en el matrimonio, esa lucha con los hijos, lo que el enemigo vino a lograr, lo termina logrando. Porque no lo atacamos a él, sino que atacamos a la persona, atacamos al caballo. Y el problema no es el caballo, sino el que está sobre el caballo. ¿Me siguen? El que está sobre, el que se le montó encima y lo está utilizando para atacarnos. ¿Eh? Repito, el problema no es el caballo, sino el que se le montó encima y que está utilizándolo para atacarnos. Entonces nosotros debemos ser conscientes de que aún dentro de nuestra libertad espiritual, aún dentro de nuestra libertad, somos responsables también de cómo batallamos y de a quién atacamos en nuestra batalla, de a quién atacamos, ¿eh? Y de qué manera peleamos esa buena batalla para defender a quienes debemos defender y atacar a quienes debemos atacar. No debemos atacar nunca a las personas. Siempre para Dios son primero las personas. Lo más valioso para Dios son las personas. No hay bienes materiales, no hay territorios, no hay tribus, razas, reinos. Lo más valioso para Dios son las personas. ¿Está bien? Por eso su Hijo murió para salvar a las personas. Entonces, nunca podemos atacar a las personas. Atacar a las personas es ponernos en contra de Dios. Y eso es lo que el diablo busca. ¿Eh? El Señor defiende a las personas. El Señor defiende a sus hijos y defiende a las personas en todo lo que nosotros le ataquemos injustamente. Y siempre es injusto el ataque a una persona si no somos conscientes de quién está sobre la persona. ¿Saben qué pasa? Como vivimos por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que sentimos, nos relacionamos con la otra persona porque nos relacionamos con lo material, con lo natural. Y no nos damos cuenta que el ataque es espiritual, no es natural. Dejemos de pelear con la persona, amemos a las personas, ¿eh? Y peleemos contra lo espiritual. ¿Mm?
Estaba leyendo un ejemplo hace un rato, estaba leyendo un ejemplo en un libro que tengo acá acerca de un hombre que estaba muriendo de cáncer y que renegaba de Dios y blasfemaba contra Dios, y la esposa y la hija le habían predicado durante muchísimo tiempo, y sin embargo él lo único que hacía era enojarse más y más contra Dios y no salía de su enfermedad. Y en un momento buscaron consejo y la persona que las aconsejó les dijo, él está engañado por Satanás. Él creyó la mentira de que la culpa de su enfermedad la tiene Dios. Entonces ataca a Dios. Lo que hay que hacer es resistir al espíritu de mentira que está sobre él y amarlo como persona incondicionalmente. Ustedes resistan, le decía así el pastor que le hablaba, ¿no? Resistan al espíritu de mentira y amen a la persona. ¿Qué pasó? El hombre terminó convirtiéndose y terminó teniendo un tiempo más de vida luchando contra ese cáncer. Luego, tiempo adelante, terminó falleciendo, pero terminó en paz con Dios. Entonces, la realidad es que a veces el engaño afecta de tal manera la vida de las personas que nosotros, que somos los que teóricamente entendemos la verdad, hemos recibido la verdad en Cristo Jesús, vivimos en Él, sin embargo, nos seguimos enganchando con la mentira del diablo, nos seguimos enganchando con las peleas entre nosotros, nos seguimos enganchando con todo aquello que el enemigo quiere usar para atacarnos y para sacarnos de debajo de la sombra de la roca, ¿no? Y de esa manera lograr dañarnos. Entonces, eh, yo quisiera en esta última reflexión simplemente darnos cuenta de que nuestra lucha es real, ser conscientes, ¿eh? Ser conscientes que vivimos en la intersección de los dos mundos. Vivimos en la intersección del mundo espiritual con el mundo natural. No podemos zafar de eso. No podemos zafar de eso. Vivís entre el mundo natural y el mundo espiritual. Desde el momento en que escogiste seguir a Cristo, desde el momento en que entendiste que existe un mundo espiritual, no podés dejar de ser consciente de él. Amén. Y desde allí debemos vivir la libertad que tenemos con total responsabilidad. Ser responsables de nuestros actos, hacernos cargo de nuestras acciones, de nuestras palabras, y por sobre todo que esa conciencia nos ayude a alejarnos de lo que no nos conviene, ¿no? O sea, permanecer bajo la roca, alejarnos de la tentación, alejarnos de las peleas humanas entre personas, porque sabemos que no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios le agrada, y lograr de alguna manera permanecer en obediencia, permanecer en su voluntad, que es lo que nos va a llevar a nuestra victoria. Amén. Si no, no hay victoria. Si no, no hay victoria. Y el problema es que la victoria se la queda a Satanás. Y cada vez que Satanás tiene una victoria en nuestra vida, se la pone delante de los ojos a Dios y le dice, mira, mira lo que hice con tu hijo, mira lo que hice con tu hija. ¿No? Le da chanta, como decimos, ¿no? Así vulgarmente, ¿no? Le da chanta y le dice, mira, mira lo que logré con tu hija, mira lo que logré con tu hijo. ¿No? Y Dios allí tiene que volver a amar, volver a tener misericordia, volver a ayudarnos. Decir, bueno, todavía no entendió, todavía no le cayó la ficha. No, no creo que Dios hable así, pero bueno, déjenme a mí hablar así, ¿no? O sea, es como que Él tiene que seguir trabajando con nosotros para que el enemigo no pueda mostrarle ninguna victoria de Él sobre nuestra vida. ¿Eh? Mirá lo que logré con su hijo, mirá lo que logré con su matrimonio, mirá cómo logré destruir esto, destruir aquello. Entonces no podemos nosotros permitir que el enemigo tenga más victorias en nuestra vida, porque Cristo ya venció en nuestra vida, porque nosotros ya estamos en la victoria de Dios. ¿Eh? Y el único que tiene que vencer es el Señor en nuestra vida. Y no darle chance al enemigo a que logre nada con nosotros. Nada con nosotros. Amén. ¿Sí? Muy bien, gloria a Dios. Estamos ya con la clase hecha, terminada.
Si les parece, va a quedar grabada por aquellos que no pudieron estar o aquel que la quiera compartir. Esto también, si quieren, la pueden compartir a alguien que les parezca que le puede servir, ¿eh? O guardarla para poder también verla en otro momento. Muy bien. Si no hay nada para compartir, simplemente me despido, ¿eh? ¿Les parece? Y nos vemos el próximo Bueno, sábado. ¿Sí? bueno, muchas bendiciones. Bueno, bendiciones para todos. Gracias. Chao. Chao, chao, nos vemos. Bendiciones. Gracias. Por nada.